Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, episodio número 90 de esta serie de entrevistas que estamos haciendo a líderes de opinión, a personas del mundo de la hotelería, en español, en inglés, donde vamos haciendo un repaso para conocer el punto de vista de estos profesionales, saber de su historia, de su carrera y lo que opinan sobre la actualidad actual del mundo de la hotelería. En este caso tengo el honor de contar con Carlos Felipe, que tiene más de 30 años de experiencia en el sector hotelero, cuarta generación de hoteleros en la familia, ha trabajado para Paradores, para Meliá, Hilton, Grupo Quirón, diferentes hoteles a nivel nacional e internacional, grandes cadenas, hoteles independientes y además es profesor, colabora con diferentes escuelas y instituciones educativas y es autor de numerosas publicaciones. Pues muy buenas tardes, Carlos Felipe. ¿Qué tal? La primera pregunta, como siempre, me gustaría arrancar preguntándote hacer un repaso en esa carrera que comentaba en la introducción, tantos años de carrera. ¿Cómo se repasa eso? ¿Cómo se resume en un par de minutos? Difícil de resumir. Me cuesta resumir tantos años, tan joven, pero tantos años. Mi caso es particular. Es decir, yo vengo de familia hotelera, restauradora, cuarta generación, empecé jovencísimo, prácticamente con 14 años, ya estaba fregando platos, subiendo maletas, con los teléfonos. Yo trabajé con las centralitas estas que había que quitar los pinchos, subir y demás, todas esas cosas. Y compaginado, por supuesto, con los estudios, con el bachillerato y demás, y después con la carrera de turismo. También es verdad, por circunstancias pues del entorno, familiares y demás, rápidamente con 21 años, mi padre, mi hermano y yo montamos la primera cadena hotelera. Montamos una cadena hotelera con Fortel Hoteles, eran los inicios, lo que hoy es Ilunio, en aquellos inicios, que bueno, pues ya acabamos al cabo de los años dejando esa cadena, bueno, pues porque la ONCE tomó el control y demás, y nosotros decidimos dedicarnos a otras cuestiones. A partir de ahí ya distintos trabajos en distintos formatos, montando otras empresas de forma ajena, propia, pasando por cadenas pues, como puedan ser pues, Meliá, Trip Meliá, en aquellos momentos Paradores, que ha sido para mí bueno, pues una gran escuela, y gran trabajo con grandes compañeros, grandes amigos. He tenido alguna vez que, no es que haya dejado el sector, pero sí a módulos, tuve una experiencia muy buena con el grupo Quirón Salud, haciendo restauración hospitalaria. He estado muy ligado en la hotelería a la restauración, muy ligado también por temas familiares. Aquí quisiera mandar recordar, iba a mandar un recuerdo a mi hermano que falleció, Estrella Michelin, que falleció hace año y medio, uno de los grandes representativos del cual aprendí muchísimo de restauración y sobre todo de creatividad, porque era pura creatividad. Me gustaría también hacer un recuerdo a los grandes profesionales que me han enseñado, que he vivido. Yo he estado rodeado por circunstancias de grandes profesionales, esos grandes directores de hotel o de cadena que antes todos queríamos ser, y podría nombrar a unos cuantos. Los más antiguos recordarán aquella serie de hotel, el Peter McDermott, y todo eso. Bueno, eso no es tan de verdad, pero bueno, pues sí había directores de hotel hasta hace unos años que eran verdaderas referencias. Yo creo que eso se ha ido perdiendo a favor de las centrales, y el puesto de director de hotel, la figura de director de hotel, ha ido cambiando su filosofía. Podemos hablar a mejor, a peor, podemos valorarlo, pero ha ido cambiando su responsabilidad, su nivel de requisitos, su relación. Yo creo que en favor o en detrimento
depende cómo se vea, bueno, pues de las centrales. Pero eso ha sido, me gustaría dar un recuerdo de todos esos grandísimos profesionales que ha habido en nuestra industria hotelera, y ha sido verdaderamente fantástico. Sí, sí, sí. Y ese rol que comentas del director que se diluye, bueno, pero no lo has dicho tú, pero me viene a la mente esa palabra, ¿no? Ese verbo, que se diluye la imagen o el rol, puesto que, como dices, cada vez tiene más peso la central y es un papel a lo mejor más administrativo el que tienen ahora. Yo no sé si llamarlo administrativo, porque tampoco es decir, todo se ha centralizado, la administración, las nuevas tecnologías y bueno, pues nuevas formas de gestionar empresas, prácticamente, decir, ojo, que me estoy refiriendo a los hoteles más o menos grandes, cadenas representativas, etcétera, etcétera. Después hablaremos, si quieres, un poco de la estructura hotelera española, que es muy curiosa, por no decir otra cosa, es muy curiosa. Pero es verdad que ha habido un detrimento, es decir, el director de hotel ha perdido potestades, no podemos decir otra cosa, ha perdido potestades frente a lo que son las centrales. Ahora llegan manuales de cómo tiene que hacerse absolutamente todo, administrativamente, etcétera, etcétera. De hecho, ya surgió en la crisis pasada financiera, ahora bueno, pues se ha ahondado mucho más, es decir, la desaparición del puesto de director en muchos hoteles, que ahora han pasado a ser, si una cadena tiene 3, 4, 5 hoteles en un entorno, lo dirige 1 o 2 personas, nada más. Está desapareciendo esa figura tuteladora del equipo, de las relaciones con los clientes, administrativamente, comercialmente. Es decir, ahora prácticamente todo se hace en una central. El revenue, por decir algo, se hace desde central. En muchos casos, no conociendo ni tan siquiera la plaza. Es decir, yo he tenido situaciones en las cuales un señor desde Bélgica me decía cómo tenía que vender yo los hoteles en Vitigudino de abajo, por decir una población, pero es que me ha ocurrido. Y yo le preguntaba, ¿tú conoces? ¿Pero tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes cuál es la estancia media? La doble ocupación, la no sé qué de esta población. ¿Sabes dónde está el hotel? No. ¿De qué revenue me estás hablando? ¿De qué revenue? Entonces, el puesto de director de hotel pues, ha cambiado. O ha sido, yo reivindico ahí, ha sido un puesto que en los últimos años ha sido muy machacado. Es decir, ha acabado haciendo absolutamente de todo. Determinadas compañías que han puesto un modelo de director de hotel, bueno, pues ahí, después eso sí, le exigimos. Después le exigimos resultados, conocimiento, etcétera. Pero pocos medios le damos. Y esta crisis, bueno, veremos a ver cuál es el resultado, cuál es la salida, pero y veremos a ver el tiempo, que no es fácil. La caída que ha habido no es fácil recuperarla en un corto espacio de tiempo. No va a ser fácil. Y ahí están los datos. Pues ahora entraremos entonces en detalle en la situación actual y la estructura, como decías, de los hoteles. Volviendo un poco a tu perfil, ¿no? Has hecho un poco de memoria de la carrera y actualmente centras tu labor como consultor y también como profesor en la parte educativa y de formación. ¿Cómo sería un día en tu vida laboral, digamos, un día normal? Complicado, porque desde hace muchos, por circunstancias, repito, bueno, pues cada uno. Y por circunstancias he estado siempre acostumbrado a compaginar varias cosas a la vez. Dirección de hotel, dirección de cadena o dirección de área dentro de una cadena hotelera, con la formación, con la consultoría, con el asesoramiento, con la escritura. Me gusta mucho escribir artículos, comentarios, ahora son los posts, etcétera. Eso llevo yo haciéndolo muchísimos años. Siempre he tenido una inquietud por estudiar, por trabajar, por formarme y por formar, por aportar y por recibir. Las labores de consultoría llevo muchos años haciéndolo.
me viene familiar, me viene también familiar. Mi padre fue pues, uno de los primeros consultores de nuestro sector turístico que se establecieron como consultor, como tal, en España. Te estoy hablando de principios de los años 80, donde no existía la consultoría, había alguna consultora extranjera, Horvath, hacía algunos informes, pero como tal consultores no había mucho. De la misma forma que en los aspectos formativos. Compagino mucho ahora, es decir, ahora estoy en una etapa muy consultora, formadora, de asesoramiento, planes de viabilidad, etcétera, etcétera. Ahora todavía trabajo mucho más. Hace muchos años yo en mi casa ya tenía un despacho montado y el día sigue siendo prácticamente igual, es decir, levantarte muy temprano y empezar a repasar los emails, la formación, la tal, lectura de cómo están, visualización de mucha información de periódicos, etcétera, internet, por supuesto, y ya dedicarte, bueno, pues a los trabajos que tienes pendientes y encaminados de proyectos de viabilidad, proyectos formativos, mucha relación con clientes, etcétera, etcétera. Pero siempre ha sido muy, muy variada. Muy variada, incluso ya te digo, estando en estas cadenas hoteleras, lo que sea, siempre ha sido muy variada y siempre he tenido un interés de investigación, de análisis de las cosas. De hecho, ahora mismo, estos días, estoy poniendo varios posts en LinkedIn, espero que sean interesantes, sobre la estructura de nuestra industria. Cómo está conformada, número de hoteles, tipología de hoteles, ocupaciones, RevPAR. Realmente eso es así, porque a mí me pasa, es decir, escucho algunos posts, o webinar o cosas, algunas publicaciones que yo las pongo muy en duda con respecto a lo que es la estructura nuestra hotelera. Yo pongo muy en duda. Es bueno, y hablaremos cuando quieras de los últimos datos que han aparecido este verano. Vamos a ver cómo se confirman. Si es que se confirma, si es que este septiembre, octubre, noviembre, que ya de por sí son temporada baja, en alguna población, en algunos sitios como pueda ser Canarias, son propia temporada baja. Vamos a ver con esta situación todavía, con un mercado internacional todavía muy, muy, muy debilitado. Con un mercado del business, mais, etcétera, todavía muy tocado, muy, muy tocado. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desarrolla, vamos a ver cuánto tiempo. Hay un dato fundamental, es decir, la crisis hotelera, financiera pasada, que por supuesto sufrieron los hoteles y que se empezó a agudizar ya 2008-2009, tardamos 8 años en salir de ella, en recuperar valores. 8 años. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. No quiero ser negativo, ¿eh? No, pero hay que ser realista, lo que dices tú. A ver, me gusta ser realista. En lo que dices sobre los webinars, porque muchas veces se habla en las conferencias, en los grandes eventos, suele ser quien habla representantes de grandes cadenas o grandes empresas, que ellos dan su visión, pero la estructura de la hotelería está muy atomizada. Y esa, aunque sean grandes empresas, no deja de ser un porcentaje muy pequeño de toda la planta hotelera, con lo cual son representativos hasta cierto punto. Vaya. Claro, ellos hablan, que me parece muy bien, está muy bien la información que dan, pero hablan para un determinado público que realmente es pequeño. La estructura nuestra es muy curiosa, la de España. Aproximadamente, estoy hablando en datos aproximados, creo que el 85-80% de nuestra hotelería es pequeña y mediana empresa, no es gran empresa. No son los hoteles. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Meliá Castilla, prácticamente 1000 habitaciones. Claro, después te vas a un hotel de 25 o 30 habitaciones y dices, ahí vas, es que esto es churro para mí, es que esto es un churro. Es así. La mayor parte de nuestra hotelería es pequeña. Pequeña incluso
yo diría que pequeñísima. Datos. El tamaño medio de un hotel en España son 42 habitaciones. Ese es el tamaño medio de un hotel en España. Tenemos prácticamente la mitad de las comunidades autónomas, donde el tamaño medio de hoteles está entre 22 y 25 habitaciones. Ese es el tamaño medio en el cual nos movemos y fuera de cadenas hoteleras. Y con ocupaciones, bueno, que no son. El tamaño medio en Madrid, estoy hablando de Madrid, Barcelona, son 60 habitaciones. Es que alguien se cree que Madrid es el Meliá, Castilla o eso. No, es que son 60 habitaciones el tamaño medio de un Madrid. Y en un Barcelona están 65 habitaciones. Es decir, es que pequeñito. Es que tenemos una estructura muy pequeñita, con una media que son de prácticamente 100 plazas, con una media de empleados, entre 10 y 12 empleados por hotel. Es decir, eso es cobertura prácticamente de los turnos, muy familiar. Muy tal. Entonces, muchas veces debemos dirigirnos y eso influye absolutamente en todo, en aspectos formativos, aspectos de inversiones, aspectos de digitalización, que se habla tantísimo y que habéis comentado. Claro que se ha hecho una labor muy grande, pero yo a veces me pregunto cuál es el público al que se están dirigiendo en estos foros, hablamos de talento, hablamos de esto cómo se come, perdón por la expresión, pero esto cómo se come, no es adaptar, no es ni España es lo menciono ahora por la apertura y demás, el Four Seasons o el mandarín, no es así, como tamaño, puedo decir, excepto Canarias y Baleares. Canarias anda en el entorno de las 260 habitaciones tamaño medio del hotel, Baleares en el entorno de los 130, pero el resto se acabó. El resto ya está, pues eso, entre las 20 y tantas, 30 y tantas, 40 habitaciones. Ese es el tamaño medio en el cual nos estamos moviendo. Y eso influye en todo. No, claro. Evidentemente, a la hora de invertir, por ejemplo, ¿no? De la capacidad que tenga de inversión o de contratar con ciertas empresas, o lo que comentas ahora, la digitalización, ¿no? Hasta qué punto un hotel tan pequeño con tan pocos recursos puede recurrir a ciertas herramientas, ¿no? Que a lo mejor no está a su alcance, claro. Claro. Es decir, a herramientas que son realmente costosas. Es decir, inversiones que hace un hotel en X habitaciones. Yo recuerdo inversiones, porque la tecnología no es ahora. La implementación de la tecnología. Nos hemos trabajado con cocinas de carbón y hemos visto después, claro, hemos visto después yo viví ese cambio de las cocinas, sacar las cocinas de carbón, entre el gas y demás, hacia los abatidores de temperatura o los aparatos de última generación que hay, pues no solamente con el móvil, sino en la propia cocina o en cualquier otro departamento, en pisos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de transformación de tecnología, luego hay que separar o intentar distinguir cuál es la directamente beneficiosa para el cliente y que el cliente demanda, y luego la tecnología o digitalización interna, de uso interna, que mejora los procesos y da una mayor eficiencia y mejores resultados. Bueno, pues es lo que hay que valorar y es lo que hay que entender, cuál es la capacidad de esa apuesta tecnológica, que hay que hacerla, lógicamente. Con lo cual, si los hoteles de manera individual no pueden hacerlo, tiene sentido que se creen clústeres de hoteles, por ejemplo. Hace poco salió una noticia, ¿no?, de varias cadenas pequeñas españolas que se unen para... Claro. Pero, es decir, como estábamos comentando, la estructura es muy pequeña. La estructura es muy pequeña, en poblaciones pequeñas. Después no hablemos de la idiosincrasia del hotelero, que es muy particular. Es decir, le cuesta unirse, le cuesta
compartir datos, le cuesta compartir. Es muy difícil. Desde luego, sería una de las soluciones aportar, pero cuesta. Ahí están las labores de las asociaciones provinciales, de numerosos grupos que se han o que intentan hacer cuestiones de este aspecto, estos clústeres que tú estás nombrando por localidades, por zonas, para aunar trabajos en centrales de compras, en investigación, etcétera, etcétera. Debería de apostarse, es decir, la mentalidad del hotelero debería de abrirse a estos canales. Y esa de mentalidad que dices tú, la idiosincrasia como tal, puede ser, me comentaba hace poco, entrevistaba a un director de recursos humanos que venía de fuera del sector y comentaba que, bueno, que viniendo al sector hotelero que veía cierta falta de profesionalización, aunque ha llegado tarde el buen profesional a la hotelería. ¿Puede ser eso, que el perfil del dueño de muchos hoteles no es hotelero como tal? Y por claro, eso esa reticencia. El perfil, y repito, podemos hablar de las grandes empresas o de las pequeñas empresas, podemos hablar. En la mayor parte de los casos, la mayor parte de las veces, no proviene del sector hotelero, no conoce realmente. En el caso de pequeñas hotelerías, por favor, repito, que estoy hablando del hotel de Vitigudino, del hotel de no sé qué, del pequeñito de no sé cuánto, que es la inmensa mayoría. Llámese poblaciones, Cuenca, Soria, etcétera, Valencia, yo qué sé, cualquiera. No provienen pues, normalmente de otros negocios que está haciendo, muchas veces de la construcción inmobiliario y que hace alguna inversión o que tiene un patrimonio y pues me voy a dedicar a hoteles, porque es que he oído, yo te soy sincero, con los años que yo llevo y haciendo planes, he visto muy pocos hoteles abiertos con planes de negocio hechos. Muy pocos, te lo puedo asegurar, Sí, no te creo. Pero, joder, muy pocos. si me dijeras bares, bueno, digo, vale, pues hay mucha gente que monta un bar, pero joder, montar un hotel requiere una inversión importante, ¿no? Es que aquí, no veas lo que viene muchísimo. Yo voy a montar un hotel y me voy a gastar X millones de euros. Viene cuando en la Semana Santa o lo que sale en las noticias en la televisión, Madrid, España está lleno. Y después vemos los datos reales, de ocupación real, los reales. Y claro, uno se echa a temblar. Y entonces así se montan hoteles. Porque este negocio tiene, bueno, pues una visión de como los bares, restaurantes, y de que todo jauja. Y dice, ¡buf! Están llenos. La Falla, Valencia, está lleno. Ojo que Valencia es una buena plaza, pero era por poner un ejemplo. En las fiestas del pueblo es que vienen, voy, esto se pone, voy a montar un hotel, claro, y luego un enero, un febrero, un marzo, un lunes, un martes, un domingo, ¿cómo tienes eso? Vacío. Dato que a mí me pone los pelos de punta, La ocupación de plazas en España a capacidad completa está en un 40%. El 60% de las plazas, estoy hablando de plazas hoteleras en España, están vacías todos los días de media. De media hay más de 1 millón de plazas hoteleras vacías en España. Estoy hablando de dato medio. Más de 1 millón. Después, repito, es decir, hay que precisar punto, zona turística o hotelera y producto, 4 estrellas, 5 estrellas, ¿no? Hay que precisar. Pero el dato es sobre la capacidad hotelera. Un 60% está vacío. Más de 1 millón de plazas hoteleras todos los días. Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y esa cuestión y eso que en este país siempre hemos pecado de ir a volumen, ¿no? Cuanto más turistas mejor, millones y millones y millones, ¿no? El precio medio, bueno, da igual, pero estamos llenos, ¿no? Es otro dato curioso, el tema del volumen de las ocupaciones y demás.
el crecimiento de número de hoteles y demás, desde el 2008 hasta 2019, por no meter 2020, 2021, que distorsionan mucho. El crecimiento de plazas hoteleras ha sido muy pequeñito, y de número de hoteles. Lo que ha habido es mucho intercambio. Eso sí es verdad, mucha compraventa, que es lo que está ocurriendo ahora. Ahora mismo no hay un crecimiento real de plazas, salvo alguna, repito, alguna zona muy concreta y demás, como otras que están perdiendo número de hoteles. Pero en el volumen total en España no ha habido realmente crecimiento. Ha sido muy, muy pequeño, muy pequeño. Bueno, pero en base a los datos que das, es que no hace falta ese crecimiento. Claro. Sobran camas, ¿no? De media. Claro, claro. Ahora es cómo estaban ocupadas. Ha habido una pérdida de optimización de ocupación de plazas. Ha habido una pérdida. Es decir, en años 2008, 2009 y demás, teníamos una pérdida de ocupación de plazas de aproximadamente el 6,5%. Ahora, a partir del año, aproximadamente el año 2012 hasta 2019, por supuesto 2020 y 2021, estamos superando el 25% de plazas ociosas. Es decir, tenemos bueno, pues un problema de capacidad, de mejora. Yo creo que hay un trabajo muy interesante. Ojo, sigo insistiendo, como digo públicamente, es decir, yo creo en el turismo, porque además España tiene unos valores únicos, de seguridad, temperatura, localizaciones, playas, gastronomía, cultura, todo, y tiene que aprovecharlo. Pero yo soy de los que cree que tiene que haber una diversificación de modelo productivo. Ladrillo y cañas, ladrillo y... tiene que haber otra diversificación. Debiera de haber. Que luego tiene otras influencias en PIBs, crecimiento de PIBs, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aunque otras industrias deban crecer, no quiere decir que el turismo no deba, ¿no? La cuestión es cómo. Claro. Ahora se está poniendo sobre la mesa, o llevamos tiempo sobre la mesa, qué es lo que hacer, ese turismo de lujo, buscar el cliente. Si es que hace más de 40 años que llevamos hablando de eso, lo de la búsqueda del cliente de calidad. Es decir, los que tenemos ya, somos jóvenes, somos muy jóvenes, pero tenemos ya unas canas. Es que hablábamos de lo mismo hace 40 años en los foros que habían por aquellos entonces. Hablábamos, y lo digo de verdad, de lo mismo, de formación, de talento, de ocupación, de precios, de lo mismo que hoy en día. Lo mismo. Además, en aquella época, con los inicios de la transformación digital. Eran los inicios, la incorporación, yo viví la incorporación de los ordenadores en los hoteles y en las cadenas hoteleras. Algo se ha hecho mal, algo no se ha hecho. A ver, yo llevo 20 años, algunos menos que tú, pero también 20 años oyendo lo mismo, hay que reconvertirse. Pero luego miras, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene el cliente alto poder adquisitivo? Oriente Medio, China, por ejemplo, son los que más crecen con alto poder adquisitivo. Número de vuelos, entre 0 y 1. Tú miras las conexiones aéreas que hay, desde, por ejemplo, Dubái a un Londres, hay varios todos los días. Y hasta que ha llegado a España, ese tipo de vuelo han sido muchísimos años. Miras conexiones aéreas directas entre España y China y son casi inexistentes. Entonces, ¿cómo se va a plantear un cliente chino llegar a España si tiene que dar 40.000 vueltas para poder...? Es que, yo creo que el problema arranca ahí. Realmente nuestro cliente más importante, pero hace muchos años, es el mercado europeo, lo sabemos todos. Es decir, el británico, el italiano, el francés, el portugués, que está a nuestro alrededor, con mayores o menores crecimientos del americano, dependiendo de las situaciones mundiales y demás. Eso es nuestro mercado. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos? Y ha habido estos últimos años, podemos poner de ejemplo, pues, el ejemplo Magaluf.
¿Eso es lo que queremos? O ahora el ejemplo de Madrid, Barcelona, por ser las grandes ciudades que se han convertido un poco, no sé, en turismo de borrachera europeo, porque somos más libres que nadie, eso es lo que buscamos, ¿no? No es que el turismo de borrachera viene también a los museos. Bueno, pues yo es que me río un poco. Me cuesta creérmelo. ¿Eh? Los pisos turísticos, etcétera, etcétera. Hay un riesgo ahí de morir de éxito, ¿no? Algunos claro. Esa es la situación. Esa es la situación. Si España tiene una capacidad, llegamos a los 83 millones de turistas, España tiene mucha más capacidad hotelera. Por no hablar estoy centrándome mucho en la hotelera, porque realmente es la que tengo mucho más estudiada, mucho más que la extrahotelera, pero ahí está. Los camping, pisos turísticos, etcétera, etcétera. Todo lo que es la oferta extrahotelera, que también ha tenido un crecimiento, bueno, muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que la hotelera, en ánimo de recuperación, posiblemente, y estoy generalizando, ojo, repito, lo vaya a pasar peor. Lo vaya a pasar. De hecho, yo tengo estimaciones de que otros entre 7 y 9 años, recuperar valores, situarse en valores más o menos, llamémosle, por decirlo de alguna forma, aceptables, de esos año 2007, 2008, o lo que han sido ahora, 2017, 18 y 19, porque ha habido tres años más. Es decir, recordemos que es que la crisis 2008, que en el sector hotelero empezó en el 2009, realmente esa caída fuerte, hasta el 2016 no nos recuperamos, Es que fueron 8 años. Sí, ahora a ver si todo el mundo se recupera, ¿no? Leí hace poco noticia, por ejemplo, de Barcelona, que hablaba de la planta que sigue cerrada y que probablemente nunca vuelva a abrir. Que claro, si a estas alturas, ¿no? A lo mejor en 2023, pero ¿y qué empresa puede aguantar? Madrid, el mismo Madrid. Madrid en estos meses de recuperación, desde las ciudades, la ciudad, comunidad, que peor está, pues saliendo adelante, todavía mantiene, que son en torno a 200, datos de agosto, estoy dando datos de agosto, como datos oficiales, más de 257 hoteles cerrados de toda la oferta, y con ocupaciones y precios igual que otras zonas, llámese Cádiz, Sevilla, Huelva, Baleares, Valencia. Estos 2 meses han estado muy bien, muy bien. Andalucía ha sido espectacular, sobre todo esas provincias, Sevilla, Cádiz, espectacular. Esas recuperaciones. Veremos a ver cómo, veremos a ver. Vamos a ver. Quiero tocar el tema de la formación. Hemos tocado antes un poco, ¿no? Los profesionales que hay en la hotelería. Ahora hay un problema, bueno, en varios países. En España también ha salido en prensa, ¿no? Este verano, que había sobre todo el tema de hostelería, que no se encontraban perfiles. Aquí en Reino Unido, por ejemplo, el dato son 200.000 trabajos o puestos sin cubrir. Ahora mismo hoteles que no pueden llenar porque no tienen quien limpie las habitaciones. Y eso en parte yo creo que históricamente se debe a la, bueno, pues histórica, si puedo repetirme, falta de inversión o en talento, en cómo se ha tratado al talento interno. ¿Cómo lo ves? Cuestión difícil, cuestión difícil la de la formación. Hablamos de nuestro sector, podemos hablar de la banca, del sector farmacéutico, de lo que quiera, pero en nuestro sector siempre ha sido igual, un caballo de batalla, el tema de la formación. Yo creo que desde hace 20, 25, 30 años para acá, el nivel formativo se ha incrementado a todas luces. A mí hay una palabra que me ha gustado mucho, que utilizas adecuadamente, que es la formación como inversión, no como gasto, sino como inversión. Y eso ya hay que tenerlo mucho en cuenta. Hemos hablado también de que en los aspectos formativos dependían o
dependen también, es verdad, hablo de la empresa con respecto al trabajador, o a los grupos de trabajadores, no la que haga cada uno particularmente, por sí solo. Pues depende mucho de lo que hemos hablado, de la estructura, del tamaño, de qué es la industria hotelera española, que no es ni el Meliá Castilla ni el no sé cuánto con tanto número de habitaciones, ni es el Four Seasons ni el Mandarín, que desde luego son pedazos de productos buenísimos. Por eso depende muchísimo la formación de todo esto. Hasta ahora ha estado muy basada en formaciones, lo poco que se hacían, formaciones tripartita, las fundaciones tripartitas, etcétera, de las asociaciones empresariales con los sindicatos, con el Ministerio de Trabajo y demás. A mí me ha costado muchísimo, en las distintas cadenas que he estado y demás, ver planes de formación reales. ¿Ha habido formación? Sí, ha habido mucha formación y se ha gastado muchísimo y la formación ha mejorado muchísimo. Pero yo creo, mi posición en general, no ha estado bien dirigida. He visto cursos apuntarse a recepcionistas, por decir algo, a cursos de macramé. Estoy haciendo una broma, pero vamos. Bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? En las empresas cuesta mucho definir y hacer planes de formación. ¿Qué es lo que necesita cada puesto de trabajo? ¿Qué nivel? Cuesta mucho, partiendo de la idea que cuesta mucho hacer profesiogramas. Es decir, ¿qué tiene que saber? ¿En qué tiene que estar formada una persona? ¿Cuáles son sus conocimientos? Y aquí me gustaría hacerte un pequeño inciso, que es algo que yo tengo muy metido en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y es en las charlas, los seminarios, los webs, todo este tipo que tenemos, ahí no se aprende. Los TED, ahí no se aprende. Ahí lo que se hace son coger conocimientos o inquietudes para después desarrollar. Aprender es tener experiencias reutilizables en un futuro. El aprendizaje, y depende de 3 factores básicamente, que es motivación, tiempo y oportunidad de practicar. Conocimiento es motivación, formación y experiencia, y eso lleva mucho tiempo. Eso no es así. Y es en la experiencia que yo he tenido y que tenemos muchos responsables de empresas lo que ha pasado muchas veces, que no hay un plan y después no hay un seguimiento. Es decir, las personas hacen un curso de lo que sea, pero después no hay un seguimiento para implantar mejoras en la empresa. Base a lo aprendido, ¿no? Yo siempre he tenido una máxima. Es decir, usted va a hacer primero un plan de formación. Ya veremos lo que cuesta, quién lo paga, lo que sea. Un plan de formación. Pero después cada trabajador, cada persona, como yo mismo, exigía un mínimo de 5 cosas a implantar en la empresa. A debatir, a lo que sea, y a implantar en la empresa. Se tiene que ser válida. Todos sabemos que los cursos, las formaciones, se quedan muchas veces en el aire y no se implantan. Hago un curso pisos de decoración floral. Pues que puede ser un curso muy interesante, no sé, que aquí no nos gastamos un duro en flores. Entonces, ¿para qué? O cursos de la respuesta puede ser por usar las horas que teníamos pendientes, ¿no? O el dinero. Exacto, o de lo que sea. Cursos de técnicas de venta. ¿Cuántas veces hemos hecho cursos de técnicas de venta? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Eso cómo se aplica? Entonces, muchas veces la formación queda completamente diluida. Hay algo que yo echo mucho de menos también y que se ha perdido, que es la formación en humanidades. La formación en humanidades, no solamente en capacitaciones técnicas, matemáticas, etcétera, sino la capacitación en humanidades. Filosofía, geografía, historia y demás. Dependiendo de a qué niveles, lo que yo llamo esa cultura general, de relaciones, etcétera, etcétera.
Sí, que Eso tenemos un siempre. nombre muy moderno, podemos llamarlo soft skills, que se llaman ahora, ¿no? Pero que al fin y al cabo es eso, es la ética, es las relaciones entre las La personas. ética, Claro. Ujú. claro, es decir, ese tipo de cosas que después son tremendamente válidas, tremendamente válidas. Yo recuerdo hasta hace no mucho, los estudios de matemática, estadística, eran estudios para, ¿qué haces? Bueno, pues acabar en una oposición y a ver si soy profesor en algún sitio. Pues fíjate lo importantes que son ahora. Son los número uno. Y es algo que, por ejemplo, yo les achaco muchísimo, pero desde hace muchos años a los revenue. Ajá. Su falta de formación en estadística, en matemáticas. Ujú. Tú te encuentras a muchos revenue que no saben lo que es una media, distinguir una media de una mediana. Que no saben lo que es una diferencia en punto porcentual de un porcentaje. Muchos revenue que o tienen el título de revenue o ejercitan como revenue. Sí, sí. O que su utilización de herramientas, básicamente es muy pobre, muy pobre. Ahora ya como me lo da hecho, la cuestión no es que te lo dé hecho, llámese quien sea, la herramienta que sea, de RMS, CRM, Channel, lo que sea, es saber interpretar esos datos, saber jugar, saber combinar esos datos. Claro, que es la clave, ¿no? Que hay muchas herramientas La que lectura. tienen muchísima información, pero la cuestión es esa, o sea, consiguen millones de datos, pero y los pueden filtrar, pero la cuestión es interpretarlos, claro. Y ahí la máquina Hay en que ese momento. interpretarlos para beneficio de la empresa, claro que sí, Ujú. claro que sí. Es decir, yo conozco muchos revenue, que no saben cuál es la edad media de los clientes de sus hoteles. No, vamos dirigidos al mercado millennial, no sé, que no, si te empiezas a coger que nuestro mercado está entre los 45 y los 65 años. Claro, no quito importancia al millennial, pero nuestro mercado está bien, como 45 a 65. No, y entonces hay que diseñar productos, servicios, experiencias. Entonces volvemos otra vez a las discusiones de hace 40 años. Las mismas discusiones que hace 40 años. Yo creo que sí. Y sobre todo hay otra palabra que tú has manejado mucho, que es la palabra talento. Yo creo, primero, es decir, se habla de la palabra talento de una forma tremendamente libre, tremendamente libre, y ahora vamos a aplicar eso. No, yo que busco talento, bien, ahora vamos a aplicar eso en el día a día. Llega a recursos humanos, a organización de la empresa, y eso ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué tipo de perfil? ¿Qué tipo de... ¿Qué buscamos? ¿En qué tiene que tener conocimiento? ¿Tiene que ser talento en todo o talento en algo? Yo puedo ser talentoso en algo, pero no en todo. Evidentemente. ¿Y en qué puedo aportar a la empresa en eso? ¿Qué es lo que la empresa busca? Y yo, como cualquier otra persona, ¿cómo busca? Es una empresa que es talentoso. Entonces, cuidado con esa palabra. Yo creo que ahora mismo estamos en unos niveles de un déficit muy grande de búsqueda de talento. Primero de saber qué es lo que se quiere y después de búsqueda de talento. Por supuesto, aquí es decir, estamos jugando con el edadismo, que es uno de los problemas grandes. Yo creo que va a costar mucho sacar adelante ese talento unido, bueno, pues a una cierta edad, no digo viejo, para nada, pero a una cierta edad, lógicamente, porque se tienen conocimientos y experiencia, y que puede aportar, y creo que está totalmente infrautilizado. Papeles como puedan ser dentro de las organizaciones, como puedan ser los mentores, que en otras culturas, la anglosajona se lleva mucho más, se utiliza mucho más. Aquí cuesta muchísimo. El talento en general está mal visto. Está mal visto ahora mismo en las organizaciones. Repito, como siempre, generalizo. Hay alguna. Sí, pero bueno, cuanto baja la organización, sí, hay alguna se tiende a buscar la media, ¿no? Que no se sobresalga. Exacto, exacto, pasar desapercibido. Es decir, ahora el lema es
pasar desapercibido en las organizaciones. No es aportar, no es crear valor, es pasar desapercibido. ¿Para qué? Para no estar en el ERE, en el ERTE, en el no sé qué, en no sé cuántos, para que no se fijen en mí. Esa es, en líneas generales, ahora la media. Yo creo que se está perdiendo un valor, o sea, se ha perdido y se está perdiendo. Y sobre todo en la salida con unos cimientos más fuertes de esta crisis que va a costar. No va a ser fácil. Sí, porque ahora lo que está viendo también es que hay gente que ha perdido el trabajo por culpa de la pandemia y que ahora, durante este periodo, ha encontrado otro, gracias a Dios, y ahora no quiere volver a la hotelería o al turismo. Al turismo, claro. Entonces, eso es mucho. Es un problema doble. Entonces, estás perdiendo el talento más experimentado, las personas mayores que a través de ERES, ERTES o prejubilaciones ya no trabajan, y los jóvenes que no quieren entrar, muchos de ellos. Sí, está costando mucho. Es decir, está habiendo una movilidad muy, muy grande. Mucha gente que no quiere volver. Bueno, pues empezando por salarios relativamente bajos. No voy a hablar de salarios, hablamos de salarios en general. Y no me quiero referir, especialmente yo creo que los más sacrificados aquí son los directores, el puesto de directivo tanto de central, la mayor parte, como por supuesto los directores de hotel. Yo he calculado, la crisis pasada, yo calculé aproximadamente un 25% de depreciación salarial de los directores de hotel. A eso se ha unido esta crisis porque no se remontó entre un 10 y un 15%. Es decir, el puesto de director de hotel se ha depreciado salarialmente un 35 o 37% aproximadamente. Se ha depreciado. Y cuando digo depreciado es que se le ha bajado el sueldo en una parte, o en vez de dirigir ahora un hotel, dirige 4. Y en vez de trabajar 8 horas, 9 horas, ya sabemos que a los profesionales de la dirección nos encanta, ahora estas 12 horas y lo de 24 horas, porque además con tu móvil, con tu 24 horas disponible. A eso yo le llamo depreciación salarial, el coste hora. Sí. El coste hora ahora mismo de un director es baratísimo. El otro día hablando con porque aquí en Reino Unido, como también falta de personal, están subiendo los sueldos, ¿no? Eran muy bajos, ahora son menos bajos, no son tampoco grandes, pero prácticamente, y me decía aquí en español que, bueno, le habían ofrecido, le habían hablado de un puesto en este caso era subdirector, en un hotel de una cadena en el sur de España, y ese salario de subdirector en España es lo mismo que lo que se ofrece ahora mismo en una camarera de pisos en Londres. Sí, no, yo te hablo de salarios reales. Ahora mismo un director, un 3, 4 estrellas, ahora mismo está entre los 25 y los 30.000 euros brutos. En ese entorno. Y si no, tengo 15.000, Y si no, tengo 15.000 detrás que están esperando. Y en cuanto a los descartes de currículum, en cuanto tienes un poco lo que hablábamos antes del talento, en cuanto tienes un poco los descartes de currículum, solamente este tiene mucho currículum, este va a cobrar, eso a la orden del día. A la orden del día, vamos. Está costando muchísimo, realmente muchísimo. El perfil es un perfil junior, lo típico que sale en los memes, de 22, 25 años, pero con 10 años de experiencia. Y que nada, claro, yo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Bueno, suele ser gente de la cantera, ¿no? Empiezan a lo mejor el jefe de recepción, que les dan esa oportunidad, vamos a verlo así. Entonces ocupan ese rol, ¿no? Y se ahorran un director, ¿no? Hay veces que sí, ojo, que es bueno dar esas oportunidades, no es oportunidades, sino esos procesos, lógicamente, de crecimiento, como yo lo tuve en su momento. Empecé fregando platos y bueno, pues llegué a director general o a lo que sea. Claro, eso es un proceso que se da, y claro, pero bajo una tutela, Yo mi pregunta muchas veces es decir, es a los propietarios, CEOs, responsables, a mí mismo me la ha hecho. Yo tengo un establecimiento que me ha costado 2, 3, 10, 15 millones de euros. He invertido en esto. Y que tiene un rango de explotación, es un presupuesto de explotación, pues en el entorno desde los 2, 8, 10, 15 hasta 20 millones de euros anuales de explotación.
y voy a poner a una persona que me cuesta 30, 35.000 euros, ¿en manos de quién dejo? Entonces ahí vienen después las centralizaciones, lo que hablábamos al principio del puesto de director, que se ha centralizado muchísimo las decisiones. No, yo creo que el director puede aportar. El papel del director es fundamental. Es fundamental en las organizaciones. Entonces, dependiendo de los tamaños, de las estructuras y demás. Pero el puesto es fundamental y es vital. Claro que puede ser. Ahora, claro, hay que formarlo. Si lo que ponemos son recepcionistas, jefes de recepción subidos ahí a pulso, ahora te hago director, te doy 2 duros más, estás 24 horas al día, eres el responsable, te pongo 3 medallas y listo. Pero después hazme un plan de negocio. Hazme un plan de negocio. Léeme una cuenta de explotación, léeme, interprétamela, dame soluciones, etcétera, etcétera. ¿Eso quién? ¿Cuándo? Hazme propuestas de mejora, etcétera, en organización, absolutamente todo, en experiencias de cliente, todo, lo podemos llevar a todos los campos. Házmelo, como dicen en mi, hácemelo. Y luego tienes caso donde el director lo que acaba haciendo es contestando los comentarios en TripAdvisor, ¿no? Claro, es decir, para eso, que además ya son modélicos, son modelos, pum, pum, copia, pega, copia, pega, copia, pega. Gracias por su encuesta, gracias por su interés, gracias por puntar. Que después eso, vamos a ser realistas, es decir, miramos la valoración, ¿en cuánto estamos? ¿En un 8,5, en un 9, en un 3, en un 7, en un no sé cuánto? ¿Cuántas medidas se toman? ¿Cuántas medidas se toman? ¿Cómo se analizan esos datos? ¿Qué es lo que hay que mejorar o no hay que mejorar? No, las cuentas van bien, van mal. ¿Dónde van bien y dónde van mal? ¿Tú sabes los litros de agua que te gasta cada cliente? Tu coste medio de desayuno real. ¿Qué tienes que poner, qué tienes que quitar, qué tienes que dar de lavandería o de cualquier cosa? Eso es gestionar. Lo demás son historias para no dormir. Historias para no dormir. Entonces, el negocio es tan importante, o yo por lo menos lo veo así, para que el puesto de director y cualquiera, en su medida, tenga su formación, su conocimiento, su experiencia, y se llega a través de, como decía antes, ese aprendizaje, que es motivación. Uno tiene que querer. Si no quiere uno, olvídate. Y después cuesta formación y experiencia y experimentar eso. Y poner en duda y hacer y no sé qué y no sé cuánto. Claro, yo me acuerdo, yo viví los primeros ordenadores. Anda que no daba del asterisco punto asterisco. No sé, los que se acuerdan que utilizábamos MS2, del asterisco, y borrabas todo el ordenador. Se te quedaba completamente vacío. Y empezaba prueba, error, prueba, error, prueba, error. Ya está. O mediciones, o miles de cosas. Y eso es experiencia. Y eso es tiempo. Y eso es formación. Y eso es mucha lectura. Mucha lectura, mucha formación. Y lectura no es, información no es cogerse la revista virtual de todos los días, leer el titular y decir, no, es que ya sé de esto. No, eso no es así. Y eso lo hace mucha gente. Eso no es formarse. Eso no es aprender. Ni tan siquiera lo de hoy es aprender. Es levantar inquietudes. Ojo, eso sí. Ahí va este dato, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente hay que confronta datos? Yo he llegado a ver en determinados foros, impresiones, etcétera, etcétera, hasta un 97% de datos que no están. Hasta un 97% en una exposición de datos que dices, este dato no es verdad. Y vas a confrontarlo, y vas a verlo, y vas a ver cómo influye en tu negocio. Porque eso hay que conocerlo.
Entonces es muy curioso, es muy curioso. Cuando hablamos ahora de plazas, estábamos hablando de plazas, ¿no? O de pues, yo qué hago ahora. Ahora yo hace muchos años, pero ahora me dedico mucho a hacer planes de viabilidad y demás. Tú conoces, no es que voy a abrir un hotel en tal sitio y demás, Carlos, ayúdame, pero tú conoces la plaza, ¿sabes qué capacidad tiene? ¿Sabes cuál es la ocupación media? ¿Cuántos vuelos hay? ¿Cuántos no sé qué? ¿Cuántos no sé cuántos? No es que me han dicho que es muy buen sitio para montar y me han cobrado por este informe 40-50.000 euros. Joder, madre mía. Haz la inversión, ya lo verás tú. Buen negocio. Bueno. Con lo cual, ¿cómo damos, oye, un mensaje positivo a la gente que ahora, porque yo he hablado con diferentes instituciones educativas y lo que ven es una caída grande en el número de personas que se están matriculando para hacer turismo o FP del sector, por cómo están las cosas ahora, pero bueno, las cosas remontarán y en el futuro será mejor, con lo cual, un mensaje positivo para esa gente joven que está estudiando o pensando en entrar en el turismo. Yo sí tengo que dar un mensaje positivo a estas personas que empiezan, que quieren meterse en el mundo turístico, hoteles, restaurantes, agencias. El concepto de turismo es muy grande, es muy grande, ojo. Además, el concepto de turismo no es más que es un agregado de distintas actividades contable estadístico, no es más, cuando hablamos, ojo, cuando hablamos de turismo, porque es muy grande. Pero bueno, quien quiera dedicarse a esto, yo sobre todo, decir, yo el primero, no, yo no soy nadie para dar consejos, vamos, faltaría más, nada más lejos, yo dar consejos. Yo he tenido en mi vida mis experiencias que han sido distintas de las tuyas, algunas hemos coincidido, pero distintas de las tuyas, distintos del otro, y eso es lo bueno, que intercambiamos conocimiento, experiencia a través de estas charlas, a través de los 1000 contactos que tenemos con 1001 colegas. Pero por eso te digo que a mí me cuesta dar consejos. Si tengo que hacer alguna recomendación, para mí es que tengan experiencias, que tengan experiencias en la vida, que apuesten mucho por la formación, pero por la formación de verdad, mucha lectura. Hoy en día los medios son tremendos para hacer formación virtual, de lo que sea. Pero que lo compaginen con experiencias, de verdad. Después los retos de cada uno. Mire, si a mí algo me gustaba de esta profesión, que repito, como he dicho antes, a mí me viene de carácter familiar y demás, era precisamente su gran versatilidad. Si tocas recursos humanos, tocas ventas, tocas financiero, tocas contabilidad, yo he tocado obra, explotación, yo manejo AutoCAD, es decir, muy variada, por supuesto nuevas tecnologías o tecnologías, digitalización, muchas cosas tocas. Eso es lo bonito de esta profesión. Esto es lo bonito de este negocio, que es muy transversal. Entonces, aprovéchalo. Es verdad que hasta hace unos años éramos más generalistas. Éramos más generalistas. Yo tuve una formación muy transversal de muchas cosas, de cocina, mantenimiento, gestión. Me enfoqué después hacia o me especialicé en lo que es gestión, explotación, operaciones, pero ha sido muy transversal. Y ahora, si tengo que hacer otras recomendaciones, buscar la especialización en algo. Buscar ser el mejor en algo. En algo. Cocina, restauración, gestión de costes, explotación, operaciones, ventas. Soy el que mejor maneja el revenue, pero es que además sé de matemáticas y de estadística, que es que no hay nadie que me... y hacerse ese hueco. Hoy en día los generalistas... Hay muchos, ¿no? Poco. Y yo me consideraba un generalista, ojo, yo me consideraba un generalista, pero al final dices, ¿cuál es mi especialidad? Mi especialidad es el diseño, apertura de establecimientos hoteleros, he abierto más de 60 hoteles, de todas las características, y en todos los medios. He gestionado hoteles en franquicia, en propiedad, en gestión,
de 20 habitaciones y de 1000 habitaciones, de no sé qué, de no sé cuánto. En una ciudad, en Madrid, en Toledo, en Cuenca, en Valencia, no sé qué, pumba, en distintos hoteles. Pero al final tienes que especializar en algo donde seas, si no el mejor, muy bueno. Sí, una referencia, ¿no? Muy bueno. Yo creo que esas son las recomendaciones que podría dar. Interés, motivación, mucha lectura, mucha formación, y después muchas experiencias. Muchas experiencias. Hay compañeros, yo tengo compañeros hace años que dijeron, yo me quiero dedicar a la internacionalización, yo quiero ser un director internacional. En nuestra época era muy difícil. Sí, difícil. Yo tengo ahora amigos, directores en Hilton, por supuesto, una de mis ex cadenas hoteleras, que la quiero muchísimo. Pero tengo algún amigo que está dirigiendo el Capella en Singapur. Estamos hablando del superlujo, del superlujo, a la altura de los Six Sense, de los Península, eso sí, de los Oberoi, eso sí que es el lujo. Eso sí que es el lujo. Punto. Y tengo algún compañero, bueno, pues focalizarse mucho. Yo quiero ser esto. Y entender que tiene su sacrificio, como todo, Esto es como todo. Yo me oía una entrevista hace poco con el tema del aprendizaje y demás, en Paco de Lucía, nuestro grandísimo, ya fallecido Paco de Lucía, ¿no? Y le decía, no, es que para ti es muy fácil tener claro, es que son 10 horas todos los días, dándole, practicándole, ¿no? Así se llega a ser el mejor. Así se llega a ser bueno. Si no es ser el mejor, porque eso es muy difícil, eso es pero ser bueno en algo, destacar, y eso requiere esfuerzo, dedicación, giro. Es como aprender inglés. Claro, dice, no, es que no sabemos inglés. Claro, es que requiere esfuerzo, formación, práctica, tiempo, hasta que tienes un nivel de inglés, bueno, pues decente, entendible y bien, y te puede, o a la gente que se cree que es que el aprender inglés, Excel o lo que sea, anda, que no me he pasado yo haciendo hojas de Excel todas las del mundo. Y bueno, pues ahora soy un usuario avanzado, no diría profesional, pero sí bastante avanzado, un buen nivel. Sí, pues eso, echarle horas, ¿no? Que hay mucha gente joven que a lo mejor le falta, por un lado, la motivación, ¿no? Y por otro, el tema de que le falte esa constancia. Porque, ya estoy tirando un poco de tópico, pero ven a futbolistas de éxito, ven a youtubers ahora, ¿no? O instagramers, que de repente tienen no sé cuántos millones de seguidores o incluso gente que juega a videojuegos. Es que viven de ello. Sí, bueno, pero es que son 4, tres. Son 3. Claro, como los futbolistas que ganan mucho dinero, son 4, no pensemos que son mucho más allá. Mira, hubo no hace mucho un programa de televisión, salían y estaban haciendo precisamente a estudiantes a distintos estudiantes, y uno de ellos, ¿tú qué haces? Y lo decía con cara compungida, un chaval, lo decía con cara compungida, no, yo hago turismo. Es que no me daba la nota para hacer más. Y esa es la sensación de muchos de los estudiantes de turismo. Pues yo hago turismo para viajar. ¿Tú haces turismo para viajar? En mi época, turismo era una carrera, lo que llamábamos carrera de autobús. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, bueno, por motivo familiar, estaba muy ligado a economía, empresariales y demás. Una carrera de autobús, lo que se llamaba. Todos sabemos lo que eso significa. Y hoy en día el concepto de estudiar turismo, salvo excepciones, pero por muchos es porque no me ha dado la nota para estudiar otra cosa. Y además es una carrera por María. Bueno, y yo sé que la labor de las universidades, los centros de los másteres, etcétera, es tremendamente importante. Yo soy profesor también de varios másteres, por universidades, de verdad. Y la formación general con la que llegan los estudiantes, ya estamos hablando de 24, 25, 26, 30 años.
dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear. Gente que lee todos los días un periódico bien, 1, 2, 3, para contrastarlo. Ya sabemos que cada periódico o cada línea editorial es cada línea editorial para contrastar situaciones económicas en el mundo, situaciones sociales, situaciones mal. Como anécdota, un máster en una universidad de altísimo prestigio, yo era profesor, además profesor era profesor de estrategia de empresa turística. Definía cómo hacer una estrategia. Entonces yo, cuando llegan los alumnos el primer día, hago un pequeñito examen, pero sencillo, de cultura general, y una de las preguntas era ¿quién era Steve Jobs? De los 24 alumnos, uno sabía quién era Steve Jobs. Al año siguiente falleció. Hice la misma pregunta, todo el mundo sabía quién. Pero el primer año, salvo una persona de 24, un máster, la edad media entre 24 y 28 años, edad media. No sabían quién era Steve Jobs. Mucho bueno de ellos, ¿no? Hablamos de quién era el señor Rich, Carlton y otras personalidades de nuestro sector. Nómbrame 3 cadenas de lujo del mundo, las 3 cadenas más importantes de hotelería. Es difícil que te lo digan. Sí. Y esa es una realidad palpable de todos los días. Esa es la realidad. Entonces, a mí me gusta, es decir, quiero ser positivo. Además, como hemos dicho antes, es decir, el turismo es una actividad mundial que ya no tiene marcha atrás. Que es importantísima, y España es y seguirá liderando. Yo creo que sí, desde luego. Es y seguirá liderando el turismo, pues, junto con Francia, Italia, ya veremos los cambios, China, Estados Unidos, etc. Y hacen falta. Por eso les animo precisamente, y soy positivo, les animo a ser grandes profesionales. A tener esa cultura, a cultivar y alimentar el talento. Eso se hace, eso se cultiva. Eso no sale por generación espontánea. Por eso les animo, porque estoy seguro de que son, digamos, piezas fundamentales en el desarrollo económico. Vamos a quedarnos con ese mensaje para hacer alimentar el talento. Estaba tomando nota, conseguir experiencias, formarse de verdad y compaginar la formación y la lectura con esas experiencias para desarrollar arrancar hacia su carrera. Puede ser. Perfecto. Pues Carlos Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las recomendaciones, las ideas, los conceptos que has compartido. Y estamos en contacto. Pablo, ha sido un verdadero placer estar contigo. Los oyentes, los videntes que nos vean, que nos oigan y demás, el compartir, siempre de este mundo tan apasionante. Yo, como comentaba antes contigo, es decir, los numerosos vídeos que te he visto, Foscar, de verdad, aportan muchísimo. Yo creo que es de esas personas que despiertan interés por las cosas, o que haces que se despierten interés por las cosas. Son tremendamente atractivas y te lo agradezco muchísimo. El honor es mío y el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk, en LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.